Que Dios te bendiga. Te saluda el cristiano evangélico David Iván Tavilo, del hermoso y precioso país de Chile, del canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial. Te pido por favor, si es de tu agrado, que te suscribas a este canal para que te lleguen notificaciones de contenido de debates, enseñanzas, refutaciones, explicaciones teológicas, historia patrística, etc. En este canal, Defiende tu Fe, canal oficial, también pueden encontrar debates de mi persona contra teólogos católicos, apologistas católicos, etc. Bien, el día de hoy les traigo un material de excelencia. El día de hoy vamos a observar cómo uno de los primeros cristianos, hablo de Orígenes de Alejandría, refuta y contradice al señor católico Luis Toro. Orígenes explica que las palabras de Cristo sobre la Eucaristía o la Cena del Señor son simbólicas y no literales como cree el señor Luis Toro. Esta investigación le pertenece al apologista evangélico Bruno Lima, de Brasil, un experto en patrística e historia. Orígenes de Alejandría nos dice lo siguiente: ahora bien, si todo lo que entra por la boca va al estómago y es echado en la letrina, hasta la comida que ha sido santificada a través de la palabra de Dios y de la oración, de acuerdo con el hecho de que es material, va al estómago y se lanza en el inodoro, pero debido a la oración que viene en él, de acuerdo con la medida de la fe, se convierte en un beneficio y es un medio para ver claramente a la mente que busca lo que es beneficioso. Y no es el asunto del pan, pero la palabra que se dice de él, que hace que el comer no digno del Señor. Y estas cosas ciertamente se dice del cuerpo típico y simbólico. Pero muchas cosas podrían decirse del propio verbo que se hizo carne y verdadera comida, de la que el que come vivirá seguramente para siempre, no siendo capaz de comer de ella ninguna persona digna, porque si fuera posible para alguien que continúa digno comer de aquel que se hizo carne, que el verbo y el pan vivo no se había escrito, que todo lo que come de este pan vivirá para siempre. Comentarios sobre Mateo 11:14. Orígenes dice que el cuerpo es simbólico. Se nota que para él el elemento pan en sí no era nada muy provechoso, sino las palabras dichas sobre él. Sería una afirmación extraña si viniera de alguien que cree en la conversión del elemento pan en el cuerpo de Cristo, o sea, en la transubstanciación. Si nos fijamos bien, todo el contexto de la cita trae este énfasis de mirar como algo común la materia del pan, pero gran importancia el mensaje que se transmite en la cena. Es obvio que esta posición de Orígenes se amolda perfectamente al punto de vista simbólico de la Eucaristía y trae serias dificultades para el católico Luis Toro, que defiende una presencia física, la transubstanciación, la cual es una doctrina totalmente falsa. Orígenes también se refiere a la Eucaristía como símbolo de gratitud. Ojo, símbolo semejante a lo que cree la Iglesia Cristiana Protestante Evangélica. Leamos lo que dice Orígenes. Estamos mucho más preocupados por no ser desagradables para con Dios, que nos ha llenado con sus beneficios, de cuya obra, que nos cuida en cualquier condición, que nos encontramos y que nos ha dado esperanza de cosas más allá de la vida presente. Y tenemos un símbolo de gratitud a Dios en el pan que llamamos la Eucaristía. Contra Celso 8,
57. Un apologista católico, para contradecirme, también podría usar a los padres de la Iglesia, incluso a Orígenes, en apoyo de su falsa doctrina. Mayormente suelen traer citas en las que padres de la Iglesia explican que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no les sirve de nada a los católicos, es simplemente un argumento simplista y falaz. Debemos de comprender que es natural que los padres de la Iglesia y primeros cristianos usasen esta terminología, ya que fueron los términos que el mismo Jesús usó, de la misma manera como Jesús usaba la misma terminología para decir que Él es la puerta, Juan 10:9. Pero sabemos que Jesús no hablaba de manera literal. Nadie cree que Jesús sea una puerta de metal o una puerta de madera. Entendemos que cuando Jesús dice yo soy la puerta, se refiere a que Él es la entrada a la gloria, la entrada a la comunión directa con el Padre. Jesús también decía, yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, versículo 1. Sin embargo, es obvio que Jesús, cuando dijo estas palabras, no las dijo de manera literal, ya que es claro que Jesús no es una planta, y puedo dar más ejemplos, pero con estos basta. E incluso yo mismo digo, Jesús es la puerta, y lo afirmo, pero no lo digo pensando de manera literal. De la misma manera, los mismos protestantes históricos, los mismos evangélicos, los padres de la Iglesia y muchos de los primeros cristianos, cuando escribían que Jesús es la puerta, no lo escribieron pensando literalmente. Jamás ellos pensaron que Jesús era una puerta literal de madera o de oro, etc. Cuando ellos escribían que Jesús es el camino, a nadie se le va a ocurrir pensar literalmente que Jesús era un camino de tierra o con pavimento, etc. Lo mismo, cuando ellos escribieron que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, no lo hicieron, en su mayoría no lo hicieron pensando que literalmente el cuerpo de Cristo es el pan. Nadie va a creer que cuando yo me como el pan de la Santa Cena me estoy comiendo la carne de Cristo y triturándola con mis dientes. Eso es canibalismo, ya que según la misma Iglesia Católica, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y ellos creen comer la carne literal de Cristo, cometiendo así canibalismo, ya que el canibalismo simplemente es comerse a otro ser de la misma especie, y ellos dicen que Jesús es 100% hombre también, aunque también 100% Dios, pero ellos creen comer a otro hombre. No necesariamente tiene que comerse a alguien muerto para cometer canibalismo. También ellos creen, los católicos, que literalmente se beben y beben la sangre literal de Cristo. Eso es vampirismo. Así se comportan las sanguijuelas. La Biblia, en el mismo Nuevo Testamento, en el Concilio de Jerusalén, en la Biblia se prohíbe comer y beber sangre. Está prohibido en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Los católicos no le hacen caso a la Biblia. El Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no podía estar contradiciendo a Jesús. Por ende, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo estaba diciendo de manera metafórica, no de forma literal. La cuestión es comprender y entender cómo los padres de la Iglesia y los primeros cristianos entendieron la palabra del Señor, la palabra del verbo de Dios. Entendemos que los padres de la Iglesia, en su mayoría, y los primeros cristianos no comprendían la palabra de Dios de igual forma que el catolicismo romano. Se observa que muchas veces los padres de la Iglesia se referían a los elementos ya consagrados como pan y vino.
Simplemente eso, demostrando que no creen en una conversión de esos, o sea, no creían en la transubstanciación. Fue el caso de Orígenes, que se refería a la Eucaristía como pan y no como el cuerpo carne literal de Cristo. Esto demuestra que a pesar que muchas veces los padres de la iglesia, primeros cristianos, etcétera, hayan dicho que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, no necesariamente se referían de manera literal. O sea, cuando ellos escribían que el pan era el cuerpo de Cristo, no lo escribieron pensando de una forma literal, que realmente el pan se convierte literalmente en el cuerpo y que los cristianos tenemos que comer carne humana, ser unos caníbales, beber sangre, ser unos vampiros. Sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento, ojo, también prohíbe comer sangre. Pero los católicos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque se practican vampirismo. Se están comportando como sanguijuelas, como vampiros. Eso es muy, pero muy triste. Bien, pronto vamos a traer más padres de la iglesia, hartos más, muchos más y muchos más primeros cristianos que refutan fuertemente, contundentemente al sacerdote Luis Toro. Esta investigación le pertenece al experto en patrología y en historia, Bruno Lima. Mis felicitaciones por esta maravillosa investigación de la patrística. Bien, mis hermanos, me despido. Mi nombre es David Iván Tavilo, soy cristiano evangélico. En la descripción de este video dejaré un debate que sostuve con un ex seminarista católico llamado Boris Glenn sobre el tema de la sola fide. Hasta la próxima.